La explosión sacudió el edificio de contención del sector C, justo cuando yo estaba ejecutando la tercera serie de curvas de estabilidad. Clara Velasco estaba de pie detrás de mí. Aferraba un colgante de plata que no pintaba nada en la zona del núcleo. Su rostro estaba pálido cuando preguntó: «Elena, esta alerta roja es grave». Antes de que pudiera responder, la aguja del medidor de presión del reactor se disparó hacia el rojo. Alcancé la válvula de liberación de presión manual. Le grité: «Sal de aquí, toma el pasillo de seguridad izquierdo tal como dice el manual». Ella no se movió. Al segundo siguiente, una niebla blanca de reactivo estalló desde la cámara de cristal. El aullido de la sirena era ensordecedor. La onda expansiva me lanzó contra la consola de control. Mi brazo se estrelló contra su borde afilado. La sangre brotó al instante, y desde fuera de la puerta de seguridad escuché pasos apresurados. Julio Cortés había llegado. Llevaba una bata de laboratorio gris oscuro. Su tarjeta de identificación se balanceaba salvajemente. Apretó la tarjeta de acceso de supervisor en su mano. Por una fracción de segundo pensé que venía a salvarme. Después de todo, yo era su esposa y la consultora principal de su proyecto en este laboratorio. Más importante aún, yo estaba a solo 5 pasos de la puerta de seguridad. Clara estaba a 8 pasos de la salida. Pero cuando Julio pasó la tarjeta, su primera mirada no fue para mí. Cayó de rodillas y la tomó en sus brazos. Clara empezó a sollozar. «Julio, tengo mucho miedo. Me voy a morir». Julio le susurró para calmarla: «No te sacaré a ti primero». Me empujé hacia arriba desde la consola con la sangre goteando de mis dedos. Julio gritó: «Abrid la puerta de aislamiento primero. La válvula de liberación de presión aún necesita confirmación manual final». Me miró de reojo. Fue una mirada corta, demasiado corta para que yo viera alguna duda en sus ojos. Cruzó el umbral de la puerta de seguridad con Clara en brazos. Desde fuera, el ingeniero de seguridad, Marcos Torres, gritó: «Director Cortés, la doctora Ríos sigue dentro». La mano de Julio se congeló sobre el botón de bloqueo de aislamiento. Me quedé mirándolo. Mientras no lo pulsara, yo todavía tenía tiempo de salir, pero Clara se aferró a su cuello llorando. «Julio, no puedo respirar». La alerta roja comenzó su cuenta atrás. 30 segundos, 29 segundos, 28 segundos. Julio apretó los dientes y golpeó el botón de bloqueo. La pesada puerta blindada cayó con un estruendo justo delante de mí. El cristal reforzado reflejó mi cara, polvo, sangre y unos ojos que de repente se habían vuelto fríos. Lo escuché gritar a través de la puerta: «Elena, tú estás al mando ahí dentro. Conoces el protocolo. Puedes aguantar». No respondí. Conocía el protocolo, y porque lo conocía, sabía mejor que nadie que él tenía otros 27 segundos para sacarme. 27 segundos. Tiempo suficiente para que un adulto evacuara desde la entrada del sector C, pero se los dio a Clara dejándose a sí mismo una excusa. Me cubrí la boca y la nariz con la mano, girándome para golpear la liberación de presión manual. La niebla blanca se estaba volviendo más espesa. Mi visión empezó a nublarse. Busqué a tientas el anillo de bodas en una cadena alrededor de mi cuello. Julio lo había puesto ahí hacía 3 años. En aquel entonces me había dicho: «Elena, a partir de ahora mi carrera y mi vida están unidas a la tuya». Le creí entonces. Por eso transferí los derechos de mis 3 patentes clave a su empresa Dinámica Vidian. Por eso rellené sus planes de seguridad, escribí sus propuestas de proyectos y soporté fracaso tras fracaso con él. Y por eso añadí una cláusula al anexo del contrato. Una cláusula de la que se había reído diciendo que yo era demasiado seria. Si la parte del proyecto comete una infracción grave de seguridad, o si la parte transferente sufre lesiones relacionadas con el proyecto, la parte transferente tiene derecho a anular inmediatamente los derechos de uso de todas las patentes. Él había dicho: «Eres mi mujer. ¿Cómo iba a dejar que te hicieran daño?». Ahora lo entendía todo. Las palabras de la gente no siempre tienen peso, pero el blanco y negro sobre el papel sí. Me arranqué el anillo de bodas y lo metí en el bolsillo de mi bata de laboratorio, donde estaba mi propia tarjeta de identificación. Golpeé la confirmación manual final y la presión del reactor empezó a caer. Pero mis fuerzas se agotaron por completo. Antes de perder el conocimiento, escuché a alguien golpear la puerta desde fuera. No era Julio, era la voz de Marcos Torres. «Doctora Ríos. Doctora Ríos, no se duerma». Cuando volví a abrir los ojos, habían pasado 3 días.
Mi nariz se llenó del olor a desinfectante. La doctora Marta Soto estaba junto a mi cama con los ojos rojos. Había sido mi mejor amiga desde la universidad y ahora era médica en la unidad de quemados de este hospital de Madrid. Al ver que estaba despierta, pulsó inmediatamente el botón de llamada. «Elena, por fin despiertas». Moví los dedos. Mi garganta se sentía como si la hubieran raspado con papel de lija. «¿Dónde está Julio?». El rostro de Marta se endureció. Lo entendí. No estaba aquí. Dejé escapar una risa débil. Mi garganta ardía como si se estuviera desgarrando, y Clara Marta me presionó un bastoncillo de algodón empapado en agua contra los labios. Su voz era apenas un susurro. Intoxicación leve por inhalación. Le dieron el alta al día siguiente. Julio ha estado con ella todo el tiempo. El silencio llenó la habitación durante unos segundos. No lloré. Solo pregunté, ¿dónde está mi ropa? Marta sacó una bolsa sellada de la taquilla. La bata de laboratorio manchada de sangre estaba pulcramente doblada. El anillo de bodas y mi tarjeta estaban dentro. Alcancé la tarjeta y la cogí. Marta me miró. «Elena, ¿qué vas a hacer?», le dije. «Contacta con mi abogada Leonor Salas». Marta no hizo más preguntas. Me conocía. Nunca bromeaba sobre cuestiones de vida o muerte. 2 horas después llegó Leonor Salas. Llevaba un traje de chaqueta negro, llevaba una carpeta y se paró junto a mi cama. «Doctora Ríos, ¿está segura de que quiere enviar la notificación de rescisión de contrato ahora mismo?». Miré por la ventana. El sol de principios de primavera caía sobre el alféizar tan brillante, pero todo lo que podía recordar era la luz roja mientras la puerta blindada caía. Le dije, «Envíala». Leonor asintió. «Todas las patentes, todas y cada una de ellas». Hizo una pausa, incluyendo los materiales preclínicos que Vidian está registrando y el proyecto principal del que su marido está a cargo. La miré, especialmente el suyo. Leonor no intentó disuadirme. Allí mismo delante de mí, envió la notificación oficial de nulidad de patentes a la Junta Directiva de Dinámica Vidian, al Departamento de Cumplimiento Normativo, a la oficina del proyecto y al propio Julio Cortés. El silbido del correo electrónico enviado con éxito sonó justo cuando la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. Julio había llegado por fin. Parecía exhausto, su camisa estaba arrugada y una sombra oscura de barba de varios días cubría su barbilla. Lo primero que dijo fue, «Elena, ¿estás despierta? Qué bien. Hay un problema con el proyecto. Ven a la oficina conmigo». El rostro de Marta se oscureció al instante. «Acaba de despertar y quieres que vaya a trabajar». Julio fingió no oírla. Caminó hacia la cama suavizando el tono. «Sé que has pasado por mucho, pero ahora no es momento para histerias. Las autorizaciones de patentes han sido revocadas de repente. Todo el proyecto se ha paralizado. La Junta te está esperando». Lo miré. 3 días. Lo primero que me dijo no fue para preguntarme si me dolía algo. No fue una explicación de por qué pulsó el botón de bloqueo. No fue una disculpa. Me estaba pidiendo que volviera a la empresa. Le pregunté, «¿Dónde está Clara?». Julio frunció el ceño. «Ella también está asustada. No sigas atacándola. Es solo una becaria. No sabe nada». Me eché a reír. «No sabe nada, así que la salvaste a ella primero». La expresión de Julio cambió. «Era una situación de emergencia, así que cerraste la puerta. El protocolo de aislamiento tenía que seguirse. El protocolo dice que el director debe sacar a una becaria primero y luego encerrar a la ingeniera jefa dentro». Se quedó en silencio, su voz se volvió más pesada. «Elena, sé que estás enfadada conmigo, pero eres una profesional. Ella es solo una chica joven. Tú sabes cómo salvarte mejor que ella». Asentí. «Así que, ¿cómo sé cómo salvarme? Merezco ser abandonada». Julio se frotó la frente con frustración. No quería decir eso. Leonor Salas dio un paso adelante desde la puerta. Le entregó un documento a Julio. «Señor Cortés, esta es la notificación oficial de nulidad de derechos de uso de patentes emitida por la doctora Elena Ríos. Desde hace 15 minutos Dinámica Vidian ya no tiene derecho a utilizar ninguna de las 3 patentes clave de la doctora Ríos, incluyendo, entre otros, la preparación de materiales, la formulación del estabilizador y los algoritmos de control de reacción». Julio levantó la cabeza de golpe. «¿Qué has dicho?». El tono de Leonor era tranquilo. «Además, como el uso del proyecto está vinculado al estado de cumplimiento de las patentes, sus derechos de acceso y gestión para los proyectos correspondientes han sido congelados simultáneamente».
Julio parecía no entender. Sacó su teléfono y llamó a su asistente. Unos segundos después, su rostro se volvió lentamente blanco. La voz al otro lado era débil, pero podía escucharla claramente. Señor Cortés, sus credenciales no son válidas. El sistema dice que ni siquiera puede entrar en la zona del proyecto. Un silencio sepulcral flotó en la habitación. Me recosté contra la almohada. Mi voz era tranquila. Julio, cuando la estaba salvando, pensaste por un solo segundo que llegaría este día. Julio agarró su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Me miró como si me viera por primera vez. Elena, tienes que llegar tan lejos. No lo miré. Simplemente cerré el historial médico en la mesita de noche. Marta acababa de cambiarme el vendaje. Mi brazo estaba envuelto en una gruesa capa de gasa. Mi garganta todavía me dolía por inhalar el gas corrosivo, pero mi mente estaba muy clara. Cuando me encerraste en la zona de aislamiento, ¿hasta dónde llegaste tú? El rostro de Julio se congeló. Te dije que era una emergencia. Tanta emergencia que tuviste tiempo de sacarla a ella en brazos, pero no el suficiente para echarme una mano. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras. Ese era el movimiento característico de Julio. En el pasado, mientras él se quedaba en silencio, yo inventaba excusas para él. La presión en el trabajo es demasiado alta. La junta directiva le respira en la nuca. Clara es nueva en la empresa y es tímida. La salud de su madre es delicada y la familia no puede soportar más conflictos. Yo solía prepararle el camino paso a paso. Esta vez no. Leonor Salas colocó otro documento en la mesita de noche. Esta es una lista de pruebas preservadas relacionadas con el accidente, informes médicos sobre las lesiones, el recibo de terminación de la licencia de patente y el recibo de notificación del proyecto. Todo consta en acta. Si necesita solicitar una investigación sobre la responsabilidad de seguridad, puede presentarla directamente. El rostro de Julio se oscureció aún más. También vas a investigarme a mí, dije con calma. No te estoy investigando a ti. Estoy investigando por qué esa puerta bajó mientras yo todavía estaba viva. Sus ojos parpadearon. En ese segundo estuve segura. Por supuesto que lo recordaba. Recordaba esos 27 segundos. Solo esperaba que yo no lo sacara a relucir. Julio bajó la voz. Elena, somos marido y mujer. No hay necesidad de sacar las cosas de quicio. Giré lentamente la cabeza y lo miré. Cuando ocurrió la explosión, ¿te acordaste de que éramos marido y mujer? Se quedó en silencio. El sonido de unos tacones resonó por el pasillo. Luego la madre de Julio, doña Carmen, irrumpió en la habitación. Tan pronto como entró me señaló con el dedo y gritó: Elena, no tienes conciencia alguna. Julio lleva 3 días sin dormir por culpa de este proyecto, y en el momento en que despiertas, revocas las patentes. Estás intentando hundirle la vida. Marta se interpuso frente a mi cama. La paciente necesita descansar. Carmen la ignoró por completo. Apártate, soy su suegra. Estoy educando a mi nuera y los de fuera no pintan nada aquí. Levanté una mano indicándole a Marta que se retirara. Al ver mi silencio, Carmen se envalentonó. Vi a Clara. Es una chica dulce y sensata. Se asustó. ¿Y qué si Julio la cuidó un par de días? Como su esposa, ¿no puede ser un poco más generosa?, pregunté. Casi me muero. Y se supone que debo ser generosa. Carmen se quedó helada por un momento. Luego dijo rápidamente: pero no te has muerto, ¿verdad? La habitación se volvió de repente muy silenciosa. Julio frunció el ceño. Mamá, cállate. Pero Carmen no lo dejaba pasar. He dicho algo malo. Aquí está tumbada vivita y coleando, y esa pobre chica Clara está teniendo pesadillas del susto. Si insiste en guardar este rencor, no son puros celos. La miré. Siempre había sido educada con Carmen. Cuando dijo que la hipoteca de su antigua casa era demasiado alta, configuré una transferencia mensual a su cuenta. Cuando dijo que Julio estaba pasando apuros con su propia empresa, pagué el depósito para su proyecto. Cuando dijo que Clara era huérfana y me pidió que la cuidara como a una hermana pequeña, acepté. La cuidé hasta el punto de que usó la bata de laboratorio que yo le compré. Ocupó el puesto de becaria que yo aprobé. Se plantó en mi laboratorio principal y fue sacada en brazos de mi marido, mientras a mí me dejaban encerrada tras una puerta blindada. Alcancé mi teléfono y abrí la aplicación del banco. Carmen seguía despotricando. Te lo digo, si el proyecto fracasa, tú tampoco lo tendrás fácil. Un marido y una mujer son uno solo. Si Julio cae, ¿de qué te sirve a ti? Justo delante de ella, cancelé el pago automático de la hipoteca de la antigua casa de los Cortés.
luego la asignación mensual para Carmen, luego el pago de la residencia universitaria de Clara y la ayuda para su beca. Uno por uno los desactivé todos. La voz de Carmen se quebró. Se quedó mirando la pantalla de mi teléfono, su expresión cambiando. «¿Qué estás haciendo?», respondí. «Me ha recordado que un marido y una mujer son uno solo. Antes estaba equivocada. Ya que salvó a otra persona, no debería seguir manteniendo a su familia». Carmen entró en pánico. «Pero el pago de la hipoteca es la semana que viene. No es mi problema. Esa es la antigua casa de Julio. Mi nombre no está en las escrituras». Su rostro se puso rojo. «¿Cómo puedes ser tan fría?». Dejé mi teléfono boca abajo en la mesita de noche. Después de salir viva de esa zona de aislamiento, mi sangre ya no es tan cálida. Julio me miró bajando la voz. «Elena, ¿de verdad vas a chantajearme con dinero y patentes?». Negué con la cabeza. «Esto no es un chantaje, es una cancelación de pagos». «¿Una cancelación de pagos de qué?». «Una cancelación de pagos por transferir mi vida, mi dinero, mis habilidades y mi matrimonio a un hombre que me abandonó en un momento entre la vida y la muerte». La mirada de Julio vaciló. Parecía que por fin entendía que no estaba simplemente haciendo un berrinche, pero rápidamente suprimió ese destello de pánico. «Ahora mismo estás muy alterada. Te daré algo de tiempo para que te enfríes. Hablaremos de la autorización mañana». Sonreí. «No tienes que esperar hasta mañana». Cogí un documento que estaba junto a mi almohada. Era el primer borrador del acuerdo de divorcio que Leonor acababa de imprimir. Lo empujé hacia él. «Hablemos de esto también». Carmen chilló. «Divorcio. Has perdido la cabeza». Julio no cogió los papeles. Miró el acuerdo como si fuera una broma absurda. «Elena, todo esto por un accidente». Lo miré directamente a los ojos. «No por el accidente». Mi voz era baja, pero cada palabra era clara. «Es por el momento en que pulsaste ese botón de aislamiento. Por fin vi qué lugar ocupo en tu corazón». Su nuez se movió. «Clara es solo como una hermana para mí. Entonces vete a vivir con tu hermana». Dejé el acuerdo en la mesita de noche. «No te retengo más». El rostro de Julio se volvió de hielo. «Te arrepentirás». Esa frase solía asustarme porque lo amaba, porque tenía miedo de perder 7 años de relación, porque tenía miedo de que la gente dijera que yo era demasiado dominante y no podía mantener a flote un matrimonio. «Ya no», le dije. «De lo único que me arrepiento es de no haberte calado antes». Julio se dio la vuelta y salió. Carmen intentó desatar un torrente de maldiciones, pero Marta llamó a una enfermera justo delante de ella para que la escoltara a la salida. La habitación por fin quedó en silencio. Marta cerró la puerta, se volvió y me miró. «¿Te duele?». Miré el vendaje de mi brazo. «Sí». Sus ojos se volvieron a poner rojos y añadí: «Pero es mucho más fácil de soportar que ese segundo en que la puerta estaba bajando». Mi teléfono vibró. Era una notificación de reunión de la oficina del proyecto de la empresa. El asunto era educado. Reunión urgente de coordinación sobre la suspensión de la licencia del proyecto y la estabilidad del material. El primer nombre en la lista de asistentes era Julio Cortés. El segundo era Clara Velasco. Me quedé mirando su nombre durante unos segundos, luego hice clic en aceptar. Marta frunció el ceño. «Físicamente puedes soportarlo», le dije. «Si no aparezco hablarán por mí. Ya me dejaron encerrada una vez. Esta vez seré yo quien cierre la puerta». A la mañana siguiente a las 9 en punto, la reunión de emergencia en Dinámica Vidian comenzó a su hora. No fui a la oficina. Marta no me dejó salir del hospital, así que me senté en la cama, me puse una chaqueta y abrí mi ordenador portátil para unirme por videollamada. Cuando la pantalla se iluminó, vi la sala de conferencias familiar, esa mesa larga. Me había sentado en ella innumerables veces. Siempre me sentaba a la izquierda de Julio. Él se encargaba de las presentaciones de cara al público. Yo llenaba los vacíos técnicos cuando él tropezaba. Una mirada suya era suficiente para que yo captara el hilo de sus pensamientos. Lo protegía de los interrogatorios de la Junta, respondía a las agudas preguntas de los inversores por él. Una y otra vez, convertía sus borradores llenos de lagunas en propuestas perfectas. Ahora yo estaba en una pantalla y él estaba en el centro de la sala. Entre nosotros había una pantalla fría y una puerta blindada sellada. El presidente de la Junta, don Diego Salgado, habló primero. «Doctora Ríos, todos estamos preocupados por su salud, pero el proyecto realmente no puede esperar. La suspensión de la licencia tiene graves consecuencias. Podría restaurar primero el acceso temporal.
Podemos investigar la responsabilidad del accidente poco a poco. Investigar poco a poco. Las palabras casi me hacen reír. Una persona casi muere y podían investigarlo poco a poco. El proyecto estaba estancado y no podían esperar ni un solo minuto. Julio estaba sentado junto a don Diego. Tenía ojeras. Me miró a través de la pantalla con un tono mucho más suave que el de ayer. Elena, construimos este proyecto juntos. Tú sabes mejor que nadie que no se puede detener. Asentí. Lo sé. Al segundo siguiente, un destello de esperanza apareció en sus ojos. Continué. Por eso no puedo permitir que continúe con procesos rotos. El ambiente en la sala se congeló al instante. Clara estaba sentada en un rincón con un jersey blanco con el rostro pálido. Tan pronto como abrió la boca, su voz tembló con lágrimas. Doctora Ríos, lo siento mucho. Es todo culpa mía. Si no me hubiera asustado tanto, Julio, no me habría salvado a mí primero. Por favor, no deje que esto afecte al proyecto por mi culpa. Bien jugado. Convirtió hábilmente un accidente de seguridad en una escena de celos. Un asunto de responsabilidad laboral en una pelea de gatas. En el pasado podría haber intentado salvar las apariencias, pero ahora incluso me había quitado el anillo de bodas. La miré. Clara, ¿por qué estabas en el sector C antes de la explosión? Sus ojos miraron a un lado y a otro. Yo estaba entregando unos documentos. ¿Qué documentos? Solo documentos normales. Los documentos normales requieren una tarjeta temporal para entrar en la zona del núcleo. Clara se mordió el labio y miró a Julio. Él intervino de inmediato. Yo le dije que entrara. Es nueva y no conoce los procedimientos. Quería que aprendiera más. Sonreí. Así que admites haber enviado a una becaria que no había aprobado la formación de seguridad de la zona del núcleo al sector C. El rostro de Julio se oscureció. Elena, no tergiverses mis palabras. No son solo palabras, son una línea roja en el protocolo de seguridad. Abrí el archivo que Leonor había preparado. Apareció una ventana de pantalla compartida. La primera página era el anexo de la licencia de patente que había firmado con Vidian. Amplié el párrafo correspondiente. La parte del proyecto debe garantizar el cumplimiento de los procedimientos experimentales en la zona del núcleo. En caso de que personal no formado entre en la zona del núcleo, el personal supervisor se exceda en su autoridad o el licenciante sufra lesiones debido a infracciones por parte del proyecto, el licenciante tiene derecho a anular inmediatamente todas las licencias de patentes. Nadie en la sala de conferencias dijo una palabra. Don Diego frunció el ceño y miró a Julio. Señor Cortés, estaba al tanto de esta cláusula. Por supuesto que Julio lo sabía. Lo sabía cuando lo firmamos. Incluso se quejó de que yo estaba siendo demasiado cautelosa diciendo, Elena, somos marido y mujer. Todavía te proteges de mí. En aquel entonces le respondí, no me protejo de ti, me protejo de los riesgos. Mirando hacia atrás había sido demasiado indulgente. La voz de Julio estaba tensa. Las cláusulas son las cláusulas, pero somos marido y mujer. No hay necesidad de mezclar los sentimientos personales con el proyecto. No le respondí. Hice clic en la segunda página. Era el registro de formación de la semana anterior al accidente. Clara Velasco no había aprobado la evaluación de acceso al sector C. Tercera página, la solicitud de acceso temporal el día del accidente. Solicitante, Julio Cortés. Receptora autorizada, Clara Velasco. Motivo entrega de documentos. Cuarta página, el recibo de la notificación de suspensión de la licencia de patente. Su departamento legal, la junta directiva y la oficina del proyecto lo habían firmado. Hice una pausa. Por lo tanto, desde las 10:27 de la mañana de ayer, cualquier uso continuado de mi patente es un incumplimiento de contrato. El rostro de don Diego estaba completamente blanco. Se volvió hacia su secretario y preguntó, ¿cuál es el estado actual de acceso a la zona del proyecto? El secretario susurró, está congelado. Incluso la tarjeta del director Cortés está bloqueada. Julio giró la cabeza bruscamente hacia mí. Por fin había ira en sus ojos. Elena, ¿de verdad vas a destruirme? No me inmuté. Julio, ¿todavía crees que soy yo quien te destruye? Se quedó helado. No lo eres. Miré su rostro, el rostro que había amado durante 7 años. Desde el laboratorio de la universidad hasta el lanzamiento de la empresa, desde un piso de alquiler de 60 metros cuadrados hasta este edificio de proyectos. Había cenado fideos instantáneos con él, lo había defendido de las dudas, lo había abrazado después de que los inversores lo humillaran
y le había dicho que llegaríamos allí paso a paso. Pensé que éramos el apoyo del otro. Más tarde me di cuenta de que yo era su pilar. Él no era el mío, le dije. Cuando ocurrió la explosión tuviste 27 segundos. El rostro de Julio palideció por un momento. Alguien en la sala de conferencias susurró. Clara dijo rápidamente. Elena era muy peligroso. Julio solo cerró la puerta para evitar la propagación de la contaminación. Me volví hacia ella. ¿Cómo sabes lo de la propagación de la contaminación? Se tensó. Yo. Lo escuché de alguien. No dijiste que no entendías nada. Los ojos de Clara se pusieron rojos al instante. Julio frunció el ceño. Ya basta. Ya está bastante asustada. Apagué la pantalla compartida. Julio, la has vuelto a elegir a ella. Se quedó en silencio. Don Diego se aclaró la garganta intentando encauzar la conversación. Doctora Ríos, investigaremos la responsabilidad de seguridad, pero detener el proyecto está causando enormes pérdidas. ¿Qué le parece esto? Usted firma un restablecimiento temporal de la licencia limitado solo al lote actual. El secretario reenvió inmediatamente un documento electrónico. Lo abrí y lo hojeé. Un acuerdo de restablecimiento temporal de la licencia por 30 días. El alcance incluía todos los algoritmos clave. La cláusula de responsabilidad estaba redactada de forma vaga. Casi me echo a reír. No estaban intentando investigar el accidente. Solo querían atraerme de nuevo primero. Levanté la mano y devolví el archivo. No firmaré. La expresión de don Diego se oscureció. Doctora Ríos tiene que considerar las consecuencias. Lo he hecho. Detener el proyecto le costará a Dinámica Vidian decenas de millones de euros. Ese es el precio de un incumplimiento. Julio finalmente no pudo soportarlo más. Se levantó apoyando ambas manos en la mesa de conferencias. Elena, no olvides que este proyecto también tiene tu sangre y tu sudor. Lo miré. Exactamente por eso no dejaré que se construya sobre mi sangre. Cuando pronuncié esas palabras, un silencio absoluto cayó sobre la sala de conferencias. Justo en ese momento, un mensaje de Marcos Torres apareció en la esquina inferior derecha de mi pantalla. Doctora Ríos, tengo una versión antigua de la hoja de aprobación de seguridad. Alguien falsificó la página de procedimientos el día antes del accidente. Me quedé mirando la línea de texto. Mis yemas de los dedos se tensaron ligeramente. Luego, antes de terminar la reunión, dije una última cosa. A partir de hoy, nadie debe hacer declaraciones en mi nombre. Mi posición es simple. Hasta que el accidente se investigue a fondo, la licencia permanece suspendida. La pantalla se fue a negro. Me recosté contra la almohada. Un dolor sordo en mi pecho. Marta me sostuvo rápidamente. Tienes muy mala cara. Cerré los ojos. Estoy bien. ¿A esto le llamas estar bien? Le entregué mi teléfono. Contacta con Marcos Torres por mí. Marta vio el mensaje y su expresión cambió. Una versión antigua de la hoja de aprobación. Asentí. Si alguien falsificó la página de reglas, entonces la explosión de ese día no fue solo un accidente. Marcos llegó esa tarde. No llevaba el uniforme de la empresa, solo una chaqueta negra con la visera de la gorra bajada. Cuando Marta lo hizo pasar a la habitación, sus primeras palabras fueron: «Doctora Ríos, lo siento». Me senté en la cama mirando la bolsa de papel en su mano. No tiene por qué disculparse. Los ojos de Marcos estaban rojos. Llegué demasiado tarde para echar abajo la puerta ese día. Usted fue el primero en intentar echarla abajo. Bajó la cabeza su nuez moviéndose. No lo consolé. Cada minuto ahora tenía que pasarse en el filo de la navaja. ¿Dónde está la hoja de aprobación que mencionó Marcos? Colocó la bolsa de papel en la mesita de noche. Dentro había dos documentos. El primero era la hoja de aprobación del procedimiento de seguridad de la zona del núcleo, fechada 3 semanas antes del accidente. El segundo era una copia de la página del procedimiento actualizada el día antes del accidente. Vi el problema de un vistazo. La sección 7 del antiguo procedimiento era muy clara. El personal que no haya aprobado la evaluación de acceso al sector C tiene prohibido entrar en la zona de reacción del núcleo. Los supervisores tienen prohibido solicitar acceso temporal bajo el pretexto de entrega de documentos, visitas de familiarización o motivos similares. En el nuevo procedimiento esta sección había desaparecido, no estaba reescrita. Toda la sección se había esfumado. Miré a Marcos. ¿Quién autorizó el cambio? Marcos apretó los dientes. El correo electrónico de actualización del procedimiento se envió desde la oficina del director,
pero la carga real se hizo desde una cuenta de asistente de proyecto. Una cuenta de asistente de proyecto. Clara había estado usando esa cuenta recientemente. Pregunté. ¿Sigue ahí el original? Tengo el original antiguo. El nuevo sistema tiene un registro de carga, pero no tengo autorización para exportar el registro completo. Asentí. No vuelva a tocar el sistema. Primero entréguele lo que tiene a Leonor Salas. Marcos dudó. Doctora Ríos, he descubierto algo más. El día del accidente, Clara Velasco no solo estaba entregando documentos. Lo miré. Sacó otro formulario de solicitud de reactivos de la bolsa. Pidió una muestra del estabilizador D17. Si entra en contacto con iones metálicos, puede causar un evento de presión anormal en el reactor. Mis dedos se congelaron. El colgante de metal en el cuello de Clara brilló en mi memoria. Antes de la explosión lo había estado aferrando. Dijo que era un amuleto de la suerte que Julio le había regalado. Yo estaba demasiado ocupada comprobando los datos para prestar atención entonces. Ahora que lo pensaba, ese colgante nunca debería haber estado en el sector C. Todos los que entraban en la zona del núcleo tenían que quitarse todos los accesorios de metal. Era una regla básica. Clara no había recibido formación, así que podría no haberlo sabido. Pero Julio lo sabía y aún así la dejó entrar. Hice una foto del formulario de solicitud y se la envié a Leonor. Ella respondió rápidamente. Conserva el original. No te enfrentes a nadie tú misma. El siguiente paso es solicitar una vista disciplinaria. Respondí. Entendido. Marcos se levantó. Doctora Ríos, puedo testificar. Lo miré. Piénselo bien. Una vez que testifique, Julio no le dejará escapar. Marcos esbozó una sonrisa amarga. Ya me ha suspendido. Dijo que fui demasiado lento al reaccionar al accidente. Me quedé en silencio durante 2 segundos. Usted no fue lento. La única que fue verdaderamente lenta fue la mano que él usó para salvarme. Los ojos de Marcos se pusieron aún más rojos. Después de que se fue, Marta cerró la puerta tras de él. Miró los documentos en la mesa y preguntó en voz baja. ¿Cuál es tu plan? Respondí. Primero reunir pruebas, luego esperar a que cometan un error. Cometerán otro error, sonreí. Lo harán, porque Julio conoce demasiado bien a la antigua Elena. Cree que soy sentimental, cree que le tengo miedo a los escándalos, cree que si se humilla un poco, me ablandaré por el bien de nuestros 7 años de relación. No sabe que después de que una persona casi muere, su mente se vuelve increíblemente clara a la mañana siguiente. Leonor Salas entregó el anexo original autorizado. Junto con él estaba el acuerdo original de licencia de patente principal que había firmado con Dinámica Vidian antes de mi matrimonio. Rara vez miraba estos documentos antes, porque confiaba en Julio. Ahora, al releerlos, me di cuenta de que incluso entonces me había dejado una vía de escape. El acuerdo principal establecía que las patentes eran el resultado de mi investigación independiente previa al matrimonio, y la concesión de licencias no significaba una transferencia de propiedad. El anexo establecía que si la parte del proyecto cometía una infracción grave de seguridad, yo tenía derecho a rescindir la licencia y exigir que dejaran de usar los materiales técnicos relacionados. También había una cláusula que yo había insistido en añadir en aquel entonces, lo que había hecho muy infeliz a Julio. Si se determina que el jefe del proyecto o el personal relacionado ocultaron o falsificaron intencionadamente los protocolos de seguridad o permitieron el acceso no autorizado, la parte transferente tiene derecho a negarse a restaurar la autorización. Personal relacionado. Clara encajaba perfectamente en esa descripción. Leonor dijo, una vez que el comité de seguridad demuestre que los protocolos fueron falsificados, es que el personal entró sin autorización y que usted sufrió daños reales, la suspensión de la patente se mantendrá. Asentí. ¿Y el divorcio? El señor Cortés aún no ha firmado. Su parte afirma que usted no está en el estado físico o emocional adecuado para hablar de divorcio ahora mismo. Me reí fríamente. No lo suficientemente estable para hablar de divorcio, pero sí lo suficientemente estable para volver a la empresa y firmar las patentes. Leonor también sonrió. Seguiré presionándolos. Al mediodía aparecieron invitados no deseados en mi habitación. Doña Carmen y Clara Velasco. Carmen llevaba un termo con sopa, con una sonrisa falsa clavada en la cara. Clara la seguía con un vestido azul claro con los ojos rojos de llorar. Tan pronto como entraron, Marta les bloqueó el paso. La paciente no está lista para recibir visitas. Carmen puso la sopa en la mesa.
Soy su suegra. ¿Qué quieres decir con que no está lista, Elena? Tu suegra te ha hecho un poco de sopa. Las mujeres no deberían ser tan cabezotas. Julio y tú estáis montando un numerito. Nos estáis convirtiendo en el hazmerreír de todos. No toqué la sopa. Os ha enviado Julio. La expresión de Carmen se congeló por un momento. Clara dio un paso adelante de inmediato con lágrimas cayendo. Doctora Ríos, no es culpa de Julio. Quería venir a pedirle perdón. La miré. ¿Por qué se mordió el labio? No debería haberme asustado tanto. Y no debería haber dejado que Julio me salvara a mí primero. Si está enfadada, páguelo conmigo. No le quite las patentes al proyecto. Es el trabajo de la vida de Julio. Pregunté. ¿Crees que mi vida es menos importante que el trabajo de su vida? El rostro de Clara palideció. No quería decir eso. Carmen intervino. No seas tan agresiva. Clara es solo una chica joven que ya ha agachado la cabeza ante ti. ¿Qué más quieres? Miré a Carmen. Quiero que explique por qué fue al sector C antes de la explosión. Las lágrimas de Clara se detuvieron por un segundo. Solo estaba entregando unos documentos. ¿Quién te dijo que los entregaras, Julio? ¿Qué documentos? Abrió la boca pero no pudo responder. Presioné. ¿Quién te dijo que consiguieras el estabilizador D-17? El rostro de Clara cambió drásticamente. Carmen no entendía, frunciendo el ceño. ¿Qué estabilizador? No asustes a la gente con tu jerga técnica. La ignoré. Los dedos de Clara retorcían el dobladillo de su vestido. No sé de qué está hablando. No importa. Alguien te preguntará sobre ello en la vista disciplinaria. Sus lágrimas brotaron de nuevo. Elena está decidida a destruirme. La miré. Y de repente me pareció gracioso. Había irrumpido en mi laboratorio, había robado la elección de mi marido en un momento de vida o muerte, y casi me mata en una zona de aislamiento. Y ahora me preguntaba si iba a destruirla. Le dije, Clara, no todo el mundo tiene que echarse atrás ante tus lágrimas. La expresión lastimera de su rostro casi se desvaneció. Carmen estaba tan enfadada que me señaló con el dedo. Qué maleducada. No me extraña que no hayas podido tener un hijo en 3 años de matrimonio. Con un corazón tan duro, ¿qué hombre podría soportarte? El rostro de Marta se volvió de hielo. Por favor, váyanse. Carmen estaba a punto de continuar su diatriba. Cogí mi teléfono, abrí la aplicación de grabadora de voz y luego la cerré. No hacía falta grabar. Simplemente marqué el número de Leonor Salas y la puse en altavoz. Leonor, la familia Cortés se ha presentado sin invitación en mi habitación y está perturbando mi recuperación. Por favor, notifica a la seguridad del hospital y añade una cláusula de orden de alejamiento al acuerdo de divorcio. Leonor respondió de inmediato. Entendido, doctora Ríos. Carmen se quedó helada. Clara también. Las miré. Y añade a Clara Velasco como parte interesada a la vista del accidente. No debe volver a contactar conmigo en privado. Carmen chilló. No te atreverías. Me recosté contra mi almohada. Ha dicho que no tengo modales. Bien, entonces dejemos que hable la ley. La seguridad llegó rápidamente. Carmen fue escoltada a la salida, todavía maldiciéndome por ser una desagradecida. Clara se detuvo en la puerta y de repente se dio la vuelta. Su voz era muy baja. Elena no puede ganar. Julio no dejará que destruya el proyecto de verdad. La miré. Que lo intente. Después de que la puerta se cerró, cogí la versión antigua de la página del protocolo de seguridad de la mesa. La sección 7 arrancada todavía tenía marcas tenues de copia en los bordes. De repente, me di cuenta de que Clara no era una ignorante. Sabía que no debería haber estado allí. Pero alguien le había dado el valor, y ese alguien era el marido en el que una vez más confié. A las 4 de la tarde llegó Julio. Esta vez no entró directamente en la habitación. Se quedó en la puerta mirando el registro de seguridad con el rostro sombrío. Marta abrió la puerta a una rendija. Las visitas requieren el consentimiento del paciente. Julio reprimió su ira. Soy su marido. Marta respondió fríamente. Ella no quiere ver a su marido ahora mismo. Las palabras dolieron. Al menos le dolieron a Julio. Estaba acostumbrado a que yo estuviera allí a su entera disposición, independientemente de si estaba en medio de un experimento escribiendo un informe o enferma con fiebre. Si él llamaba, yo iba. Ahora ni siquiera podía cruzar la puerta de mi habitación del hospital. Se quedó allí unos segundos y finalmente dijo, Elena, necesito hablar contigo. Yo estaba sentada en la cama revisando los registros financieros familiares. Déjalo entrar. Marta frunció el ceño. Le dije, está bien. Después de que Julio entró, su mirada cayó primero en los documentos sobre la mesa.
Facturas, acuerdos, extractos bancarios, historiales médicos. Su ceño se frunció aún más. ¿De verdad vas a calcular todo tan fríamente entre nosotros? No levanté la vista. No estaba claro antes porque te consideraba mi familia. Ahora es una relación de deudor y acreedor. Su rostro se oscureció. Elena, tienes que ser tan cruel. Empujé una factura hacia él. Este es el pago de la hipoteca de la antigua casa de tu madre durante los últimos 3 años. 2.800 euros al mes. Un total de 100.800 euros. Se quedó en silencio. Empujé una segunda. Estos son los gastos de rehabilitación de tu padre después de su operación. Dijiste que la familia andaba justa de dinero, así que pagué 5.200 euros. Tercero, esto es para la matrícula, los gastos de manutención y la paga de Clara Velasco después de que se uniera a la empresa. Dijiste que sus padres murieron jóvenes, que daba lástima. Pagué un total de 21.500 euros por ella. Julio finalmente habló. Todos estos son gastos familiares. Lo sé, asentí. Por eso nunca pedí que me los devolvieran antes. Ahora que nos vamos a divorciar, estoy ajustando las cuentas. Su expresión era como si lo hubieran abofeteado. ¿Crees que te voy a estafar con este dinero? Tanto si lo haces como si no, no cambia el hecho de que te estoy pasando la factura. Elena, no hemos llegado a ese punto. Levanté la vista hacia él. En el momento en que me quedé encerrada en esa zona de aislamiento, llegamos a él. Su garganta se tensó. Después de una larga pausa dijo: Clara, que viniera a verte hoy fue una imprudencia por su parte. Ya hablé con ella. Solo habla con ella. Estaba asustada. Dejé el bolígrafo. Julio, el día del accidente. Ella entró ilegalmente en el sector C y cogió el estabilizador D17. Su rostro cambió. ¿Quién te ha dicho eso? Tu primera reacción no es preguntar si es verdad, sino quién me lo ha dicho. Sus ojos miraron a un lado y a otro. Continué. Así que lo sabías. No sabía que lo había cogido. Su tono se volvió insistente. Solo intentaba ayudar. No tenía malas intenciones. Alguien sin malas intenciones no mentiría diciendo que solo estaba entregando documentos después del accidente. Estaba asustada. Me reí. Todos estabais asustados. Ella estaba asustada para poder mentir. Tú estabas asustado de que el proyecto se viniera abajo para poder cerrar la puerta. Tu madre estaba asustada de que no se pagara la hipoteca para poder llamarme fría. Señalé mi brazo. Y yo, cuando yo estaba asustada, ¿dónde estabas tú? Julio miró el vendaje. Un destello de dolor apareció por fin en sus ojos. Dio un paso más cerca. Elena, de verdad que no intentaba sacrificarte ese día. Lo miré. Entonces, ¿en qué estabas pensando? Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Pensé que tú podías manejarlo. Esa frase otra vez. Porque yo podía manejarlo. Yo podía ser abandonada. Porque yo era sensata, se me podía ignorar. Porque yo era fuerte, mis heridas no importaban. De repente me eché a reír. Me reí hasta que me dolió la garganta. Julio entró en pánico. No te pongas así. Levanté la mano para detenerlo. No me toques. Se quedó helado en el sitio. De repente, desde fuera de la puerta de la habitación del hospital, llegó el sonido de un llanto. Clara estaba aquí de nuevo. De alguna manera estaba de pie fuera de la puerta, con las lágrimas corriendo por su rostro. Julio, el señor Salgado dice que suspenden mi beca. Quieren que asista a la vista disciplinaria. ¿Qué hago? Julio se dio la vuelta al instante. El movimiento fue demasiado rápido para que quedara ningún rastro de su vacilación. Clara se arrojó a sus brazos. De verdad que no era mi intención. Solo quería ayudarte mucho. La doctora Ríos es muy capaz. Ella habría estado bien. Nunca pensé que acabaría así. Sollozó sus palabras entrecortadas. Las enfermeras de los alrededores y los familiares de los pacientes miraron hacia ellos. Julio la protegió instintivamente bajando la voz. No llores. Yo me encargo. Me senté en la cama del hospital viendo esta escena. Hacía 3 días él la había protegido exactamente igual. Solo que entonces había una puerta entre nosotros. Ahora era mi matrimonio. Cogí mi teléfono, abrí los registros de transferencias automáticas y cancelé el último pago automático. Era la cuota del equipo de consultoría privada del proyecto de Julio. En el pasado, para ahorrar presupuesto a la empresa, a menudo me pedía que yo adelantara el dinero. Yo solía pensar, somos marido y mujer. No hay necesidad de ser mezquinos. Ahora entiendo que cada vez que no fui mezquina, se dio por sentado. Cancelación exitosa. Mi teléfono vibró. Una notificación del banco.
El próximo pago programado ha sido cancelado. Julio se giró y casualmente lo vio. Su rostro cambió. ¿Qué has cancelado ahora? El pago de los consultores privados. El equipo tiene que presentar el informe de seguridad complementario mañana. Que lo presente tu amiga de la infancia. Su voz se elevó. Ella no es una profesional. Lo miré. Ahora sabes que no es una profesional. El pasillo quedó en silencio al instante. El rostro de Clara palideció. Julio se atragantó con mis palabras, incapaz de decir nada. Empujé el acuerdo de divorcio hacia él. Fírmalo. La abogada se encargará de las cuentas. Se quedó mirando el acuerdo, luego de repente dijo en voz baja: «Llevas mucho tiempo planeando este divorcio, ¿verdad?» Me quedé atónita por un momento, luego me eché a reír. Eso es lo más ridículo de los hombres. Cuando te hacen daño dicen que las circunstancias los obligaron. Cuando te vas dicen que lo planeaste todo desde el principio. Le dije: «Julio, cuando te amaba nunca me dejé una vía de escape». Sus ojos parpadearon. Y ahora le dije: «Ahora entiendo que el que no se deja una vía de escape es el que acaba encerrado tras la puerta». Las palabras le cruzaron la cara como un cuchillo. Clara gritó de repente: «Doctora Ríos, si quiere culpar a alguien, cúlpeme a mí. No presione tanto a Julio. El proyecto es muy importante para él. Ha trabajado en él durante muchos años. ¿Cómo puede hacer esto?». La miré. «El día que cayó la puerta blindada, ¿cómo pudisteis hacer eso?». Sus lágrimas se detuvieron. Continué: «Cuando le pediste que te salvara a ti primero, ¿alguna vez miraste hacia atrás para verme a mí?». Clara se mordió el labio y lloró aún más fuerte. Estaba demasiado asustada entonces. Asentí. «Entonces díselo a los de la vista disciplinaria. No llores en mi habitación». Esta vez Marta llamó directamente a una enfermera. No necesité decir una palabra. Antes de que se llevaran a Julio, se giró y me miró. Había ira en sus ojos, resentimiento y un toque de pánico tardío. Dijo: «Elena, si esto sale a la luz, no será bueno para nadie». Respondí: «Ya ha salido a la luz». «¿Qué quieres exactamente de mí?». Lo miré diciendo palabra por palabra: «Quiero que admitas que en ese momento la elegiste a ella». Sus labios se volvieron blancos, pero no lo admitió. Aún así se dio la vuelta y se fue con Clara. En el momento en que la puerta se cerró, escuché a Clara susurrar en el pasillo: «Julio, Elena nunca nos perdonará». Julio no respondió. Bajé la cabeza y escribí mi nombre en la línea de firma del cónyuge del acuerdo de divorcio: Elena Ríos. La letra era un poco temblorosa, pero cada trazo era claro. La sesión informativa pública de Dinámica Vidian ocurrió más rápido de lo que esperaba. El quinto día después del accidente, la empresa anunció una transmisión en directo interna. Tema: explicación de la situación de seguridad en el proyecto de estabilidad del material. El aviso indicaba que yo, como licenciante de las patentes clave del proyecto, estaba colaborando activamente con la investigación de la empresa. Estaba bebiendo la medicina que Marta me trajo cuando vi esa línea. Casi me atraganto con una risa amarga. Colaborando activamente. ¡Qué gran elección de palabras! No me habían hecho ni una sola pregunta antes de poner mi nombre en el comunicado, como si con solo escribir mi nombre en el anuncio, yo fuera a seguir encubriendo a Julio. Le envié un mensaje a Leonor Salas. «Prepara la conexión». Ella respondió rápidamente: «Lista, a tu señal te pongo en directo de inmediato». A las 3 de la tarde comenzó la sesión informativa. Julio estaba en el podio. Llevaba un traje negro con aspecto demacrado, pero manteniendo la dignidad de un director de proyecto. Clara estaba sentada en la primera fila con los ojos rojos, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Don Diego Salgado habló primero. Dijo que el accidente era un incidente de seguridad localizado. Dijo que la empresa se lo estaba tomando muy en serio. Dijo que el equipo clave se estaba comunicando activamente. Dijo que el proyecto no se vería afectado fundamentalmente. Cada frase era como un vendaje suave sobre mi herida. Sin sangre, así que no había pasado nada. Cuando fue el turno de Julio, cogió el micrófono. «La doctora Elena Ríos se está recuperando actualmente en el hospital. No solo es mi compañera de trabajo, sino también mi esposa. Hay algunos malentendidos externos sobre el accidente. Creo que después de que se recupere, afrontará este desafío junto con la empresa». Cuando terminó, estallaron los aplausos en la sala. Miré la pantalla y de repente sentí una profunda sensación de desolación. Mi esposa. Por fin recordaba ese papel. No durante la explosión, no cuando desperté, sino cuando me necesitaba para estabilizarle la situación. Leonor Salas me hizo una videollamada. Acepté.
La conexión se estableció. Unos segundos después, mi cara apareció en la gran pantalla de la sesión informativa. La sala se quedó en silencio. Julio se dio la vuelta bruscamente. Elena estaba sentada en la cama del hospital pálida. Mi brazo estaba envuelto en vendajes. La cámara proporcionaba una imagen clara, lo suficientemente clara para que todos la vieran. No estaba simplemente descansando por un pequeño rasguño. Cuando hablé, mi voz todavía era un poco ronca. No autoricé a Dinámica Vidian a hacer ninguna declaración en mi nombre. El caos estalló en la sala. El rostro de don Diego cambió. Julio dijo inmediatamente: «Elena, no estás bien. No hables». Lo ignoré. Después del accidente anulé oficialmente todas las licencias de patentes. Las razones incluyen, entre otras, la entrada de personal no autorizado en la zona del núcleo, el jefe del proyecto excediéndose en su autoridad al solicitar acceso temporal y los graves daños físicos que sufrí como resultado del incidente. Leonor Salas mostró los documentos en la pantalla. La notificación de nulidad del informe médico de lesiones, el acuse de recibo firmado. Cada página era muy clara. El rostro de Clara se volvió blanco como una sábana. Se levantó, su voz temblaba. «Elena, ¿por qué tienes que hacer esto? Sé que me culpas, pero de verdad que no era mi intención». La miré. «Clara, tus lágrimas en una sesión informativa no cambiarán el hecho de que entraste en el sector C sin autorización». Se encogió como si la hubieran abofeteado. Julio frunció el ceño. «Elena, ya basta. Ahora no es el momento de buscar culpables». Sonreí. «Entonces, ¿cuándo es el momento? Después de que hayas sacado adelante el proyecto y hayas convertido todos los registros en un malentendido». El rostro de Julio se oscureció. Don Diego intentó tomar el control. «Doctora Ríos, la posición de la empresa es manejar esto de forma constructiva. Una exhibición pública como esta ahora mismo pondrá al proyecto en una posición difícil. El proyecto está en una posición difícil. No porque yo haya hablado públicamente». Los miré. «Es porque alguien metió a una becaria no cualificada en la zona del núcleo, porque alguien cerró la puerta blindada antes de que yo pudiera evacuar, y porque después del accidente vuestro primer movimiento no fue investigar la causa, sino mentir usando mi nombre». Cuando pronuncié esas palabras, un silencio sepulcral cayó en la sala. Algunas personas miraron sus teléfonos, otros intercambiaron miradas. Los miembros del proyecto en la primera fila que habían estado apoyando a Julio empezaron a evitar su mirada. Esto era lo que yo quería. No necesitaba discutir, solo necesitaba arrancar lo que intentaban ocultar. Don Diego se quedó en silencio durante unos segundos antes de decir finalmente: «Dado que la doctora Ríos ha expresado una objeción, la empresa iniciará una vista disciplinaria». Asentí. «Allí estaré». Julio me miró fijamente con los ojos, ardiendo de ira. «Tenías que arrastrar nuestros asuntos personales en público», le respondí. «¿Crees que el hecho de que yo casi muera en una zona de aislamiento es un asunto personal?» Se quedó sin palabras. Continué. «Julio, lo que he revelado hoy no es una riña familiar. Son los hechos de una infracción de seguridad. En cuanto a nuestros asuntos personales, los papeles del divorcio te han sido enviados. No olvides firmarlos». La sala volvió a estallar en murmullos. Clara se tapó la boca con las lágrimas brotando. El rostro de Julio se volvió gris ceniza. Antes de cortar la conexión dejé un último comentario. «A partir de ahora, cualquier declaración no confirmada por mí será objeto de responsabilidades». La pantalla se fue a negro. El único sonido que quedaba en la habitación era el débil pitido del monitor cardíaco. Marta estaba a mi lado y dejó escapar un largo suspiro. «¡Qué satisfacción!», sonreí. «Todavía no hemos llegado a la mejor parte». Poco después, Marcos Torres envió un mensaje. «El chat de la empresa está ardiendo. Mucha gente pregunta por qué Clara pudo entrar en el sector C sin formación». Luego Leonor envió un segundo mensaje. «El Departamento de Cumplimiento Normativo nos ha notificado oficialmente la vista. Dentro de 3 días a las 9 de la mañana». Respondí. «Prepara los materiales». Esa noche Julio me llamó 17 veces. No contesté a ninguna. La 18ª llamada en Juevitar. «Juevisiena, Juevisiena, Juevilagila, Juevicendesia, Juevisia». No contesté a ninguna. La 18ª llamada era de Clara. «Sabes que el proyecto es su vida». Me recosté en la almohada con tono tranquilo. «¿Y mi vida?». Se quedó en silencio un segundo. «Ahora estás bien, ¿verdad?».
Ya le había escuchado esa frase a Carmen antes. Escucharla ahora de Clara no me sorprendió en absoluto. Le dije, «Por fin has dicho la verdad». Inmediatamente entró en pánico. «No quería decir eso. Lo que querías decir no importa. Hablaremos en la vista disciplinaria». Colgué. Marta me miró. «Se va a volver contra él. Lo hará. ¿Estás muy segura?» Asentí. La gente como ella vive de las lágrimas. En el momento en que las lágrimas dejen de salvarla, buscará otro chivo expiatorio. Marta preguntó, «¿Quién es el siguiente?» Miré por la ventana. Había caído la noche y las luces de los coches en la avenida formaban una línea continua. Susurré, «Julio Cortés». El día antes de la vista, Carmen organizó una cena familiar. Se celebró en su antiguo piso supuestamente para darme la bienvenida y calmar mis nervios. En realidad era una emboscada. Al principio no quería ir. Leonor me lo recordó. Los familiares de los Cortés han recibido numerosas transferencias tuyas durante los últimos 3 años. Si surge la división de bienes en el divorcio, podrían alegar que fueron regalos voluntarios. Ve allí, deja clara tu posición, jugará a tu favor. Lo entendí. Algunas puertas no se pueden evitar. Tienen que cerrarse delante de todos. A las 7 de la tarde cogí un taxi hasta la casa de los Cortés. Mi brazo todavía estaba vendado y mi tez no se había recuperado del todo, pero llevaba un vestido negro largo con un abrigo blanco por encima. De pie bajo la luz del pasillo vi el tradicional felpudo de bienvenida. ¡Qué ironía! Yo era la que más había pagado por este piso, pero nunca había sido su dueña. La puerta se abrió y el interior estaba lleno de gente. La tía de Julio, su tío, su primo. Estaban todos allí. Carmen estaba sentada a la cabecera de la mesa con una sonrisa en la cara. «Elena, pasa. Siéntate. Aquí estamos todos en familia. No hay necesidad de montar un espectáculo para los de fuera». Antes de que pudiera siquiera sentarme, el tío de Julio habló. «Elena, es difícil para los hombres forjarse una carrera. Julio ha trabajado muy duro todos estos años. Como su esposa, ¿cómo puedes socavarlo en un momento crítico?». Su tía intervino. «Exacto. Esa chica es solo una amiga de la infancia. No estás haciendo una montaña de un grano de arena con estos celos». Su primo sonrió con sorna. «Cuñada, revocar esa patente fue pasarse de la raya. Las mujeres no deberían tener tanto carácter. Eso aleja a los hombres». Julio estaba sentado en el sofá con el rostro sombrío. No los detuvo. Una vez más dejó que otros dijeran lo que él mismo quería decir. Me senté colocando mi bolso en mi regazo. Carmen me sirvió la sopa personalmente. «Elena, tu suegra sabe que estás herida y enfadada, pero el matrimonio tiene sus baches. Revocar la patente, detener las transferencias, pedir el divorcio. Todo suena muy feo cuando sale a la luz». Me quedé mirando el plato de sopa. Carmen se quedó helada. Le dije, «Después de que firme los papeles del divorcio ya no serás mi suegra». El rostro de Carmen cambió al instante. Julio frunció el ceño. «Elena, no hables así en esta casa». Levanté la vista. «Esta no es mi casa». Después de esas palabras, toda la mesa de familiares se quedó en silencio por un momento. Carmen dio un golpe con el cucharón. «Mírate. ¿Dónde están tus modales como nuera?». Saqué el primer documento de mi bolso. «Ya que estamos todos aquí hoy, vamos a ajustar cuentas». El tío frunció el ceño. «¿Qué cuentas?». Coloqué la carpeta en el centro giratorio de la mesa y le di un ligero empujón. Los papeles giraron frente a todos. Primero la hipoteca de la antigua casa de los Cortés. Durante los últimos 3 años transferí 2.800 euros al mes, un total de 100.800 euros. El rostro de Carmen se tensó. Saqué un segundo documento. Segundo, los gastos de rehabilitación posoperatoria del tío de Julio, 5.200 euros. Tercero, los honorarios de los consultores del proyecto personal de Julio, 14.000 euros. Cuarto, la matrícula, los gastos de manutención y la paga de Clara Velasco, 21.500 euros. Las expresiones de los familiares empezaron a cambiar. Los que acababan de criticarme por no ser una buena esposa, ahora estaban todos en silencio. La tía le susurró a Carmen, «¿De verdad Elena pagó todo esto?». Carmen no pudo mantener la compostura. «No puedes contar cosas así entre un marido y una mujer». Respondí, «Acaba de decir que no tengo modales como nuera, así que vamos a tratar esto como la factura de un extraño». Julio finalmente habló. «Ya basta». Lo miré. «Basta.
Aún no he terminado. Sus ojos se oscurecieron. Tienes que humillarme delante de toda esta gente, sonreí. Cuando me dejaste morir detrás de esa puerta blindada, no pensaste que yo estaba humillada. Dio un salto. No te dejé morir. Todos en la habitación se encogieron. Permanecí sentada, impasible. Entonces dime, ¿por qué cerraste la puerta? El pecho de Julio subía y bajaba. Me miró fijamente con los ojos llenos de emociones complejas, pero siguió, sin decir nada. No se atrevía porque si decía, pensé que podías manejarlo, todos entenderían. No es que no tuviera otra opción, simplemente pensó que yo era prescindible. Carmen, viendo que la situación se ponía fea, golpeó la mesa. Elena, no te obsesiones con eso. Volviste viva, ¿verdad? Ahora, el proyecto está parado. La hipoteca no se paga. ¿De qué se supone que vamos a vivir? La miré. Vamos. Continué. A partir del mes que viene todas las transferencias se detendrán. Las cantidades ya pagadas se detallarán en el acuerdo de divorcio. ¿Cuánto de eso se puede recuperar? Lo decidirá la abogada. Mi tía dijo en voz baja. Eso es demasiado cruel. Me volví hacia ella. Tía, el año pasado, cuando su hijo se casó, les di un regalo de 10.000 euros. Dijo que le faltaba dinero para la reforma y me pidió prestados otros 800 euros. El pagaré sigue aquí. ¿Quiere que lo hablemos hoy? La tía se quedó en silencio al instante. Mi tío dejó su taza de té. Observé a todos en la mesa. Si alguien más piensa que estoy siendo cruel, puede devolver todo el dinero que me ha quitado antes de juzgarme. Nadie dijo una palabra. A Carmen le temblaban las manos de ira. Julio, ¿vas a dejar que intimide a tu madre? Julio me miró. Había ira en sus ojos, pero también un dolor que no supe leer. Elena, ¿de verdad tenemos que terminar las cosas así? Coloqué una copia del acuerdo de divorcio frente a él. Nosotros no, solo tú y yo. Miró el acuerdo. No lo firmaré. Entonces no lo hagas. Me levanté. Nos vemos en los juzgados. Carmen chilló. ¿Te atreves a pedir el divorcio? Cogí mi bolso. Salí, viva de una zona de aislamiento. ¿Qué hay a lo que no me atreva? Cuando llegué a la puerta, Julio me alcanzó. Me agarró de la muñeca. Elena, la herida de mi brazo tiró y me encogí de dolor. Julio me soltó de inmediato con el pánico brillando en sus ojos. Lo siento, no era mi intención. Lo miré. Ya ves, nunca es tu intención. Su rostro palideció. Me di la vuelta y me fui. El pasillo detrás de mí estaba en silencio. La voz de Carmen se quebró. ¿Qué pasa con la hipoteca, Julio? El pago es la semana que viene. Pulsé el botón del ascensor. Justo entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcos. Doctora Ríos. El aviso de la vista se ha actualizado. El director Cortés debe explicar el motivo por el que cerró la puerta blindada durante el incidente. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré. En el reflejo, vi que mi rostro estaba pálido, pero mis ojos estaban tranquilos. Esta vez Julio era el que se quedaba fuera de la puerta. En la mañana de la vista disciplinaria, llegué a Dinámica Vidian media hora antes. Era la primera vez que volvía desde el accidente. El vestíbulo estaba igual que siempre, suelos blancos, ascensores de cristal, pósteres de proyectos en las paredes. En el centro de un póster había una foto de Julio Cortés. Estaba bajo un foco lleno de confianza. El pequeño texto al lado decía, Director Proyecto de Estabilidad del Material. Yo solía detenerme a mirar ese póster cuando pasaba. No por admiración, sino porque sabía que detrás de esa foto estaban mis incontables noches sin dormir. Ahora lo miré una vez y me di la vuelta. Leonor Salas estaba a mi lado. Marcos Torres salió por una puerta lateral con una carpeta en la mano. Doctora Ríos, todos los originales están aquí. Asentí. Gracias. Él negó con la cabeza. Es mi deber. Acabábamos de llegar a la oficina del Departamento de Cumplimiento Normativo cuando escuché el llanto de Clara desde dentro. De verdad que no sabía que el D-17 no se podía coger sin más. Solo estaba ayudando como me pidió Julio. La voz de Julio era baja. Clara, no digas nada precipitado por ahora. Pero todos me echan la culpa a mí. Julio, solo soy una becaria. No puedo soportar esto. Me detuve. Leonor me miró. Dije en voz baja. No hay necesidad de evitarlo. Entremos. La puerta se abrió. Todos los que estaban dentro nos miraron a la vez. Clara estaba en el sofá con la cara manchada de lágrimas. Julio estaba a su lado todavía sosteniendo un pañuelo. Al verme se quedó helado. No lo miré, simplemente coloqué mis documentos sobre la mesa. Clara dio un salto de inmediato. Elena no quería decir eso hace un momento. Me senté.
Lo que quisieras decir se lo puedes contar al departamento de cumplimiento luego. Su rostro palideció. Julio frunció el ceño. Elena está aterrorizada. Lo miré. Está aterrorizada. Entonces, ¿quién tienes pensado que asuma la culpa por ella? Julio se quedó en silencio. Clara dijo rápidamente: no le pido a nadie que asuma la culpa. Solo soy una becaria. Muchas cosas se hicieron por orden. ¿Por orden de quién? Se mordió el labio y miró a Julio. La expresión de él cambió al instante. Me sentí muy tranquila. Marta tenía razón. Clara acabaría encontrando un chivo expiatorio cuando llorar no funcionara. Pero Julio no se lo creía. Todavía pensaba que estaba protegiendo a un conejito asustado. La vista comenzó a las 9 de la mañana. La jefa de cumplimiento del departamento legal, los ingenieros de seguridad de la oficina del proyecto y todas las partes responsables estaban presentes. Yo me senté a un lado. Julio se sentó enfrente y Clara se sentó a su lado, manteniendo deliberadamente cierta distancia. La jefa de cumplimiento, una mujer de mediana edad de rostro severo, llamada señora Petrova, fue directa al grano. Esta vista se centrará en 3 puntos. Primero, entró Clara Velasco ilegalmente en el sector C. Segundo, se alteraron anormalmente los protocolos de seguridad antes del accidente. Tercero, el cierre de la puerta blindada cumplió con el protocolo durante el accidente. Cada pregunta era como un clavo. El rostro de Julio se ensombreció. Interrogaron a Clara primero. La señora Petrova preguntó: ¿aprobó usted la evaluación de acceso al sector C? Clara susurró: no. Sabía que está prohibido entrar en el sector C sin aprobar la evaluación. Yo no estaba segura. Marcos Torres presentó de inmediato la hoja de firmas de formación. Clara Velasco asistió a la orientación básica de seguridad en su primer día. Esta es su firma. La señora Petrova cogió el documento y miró a Clara. ¿Es esta su firma? El rostro de Clara se volvió pálido. Sí, pero la clase fue rápida y no me acordaba. La señora Petrova no hizo ningún comentario y continuó. ¿Por qué entró en el sector C el día del accidente? Clara bajó la cabeza. El señor Cortés me pidió que entregara unos documentos. ¿Qué documentos? No me acuerdo. ¿Dónde están esos documentos ahora? Clara no pudo responder. El ambiente en la sala de conferencias se volvió gélido. Leonor Salas presentó el formulario de solicitud de reactivos. A las 11:03 de la mañana del día del accidente, Clara Velasco pidió una muestra del estabilizador D17. A las 11:26 de la mañana, la presión en el reactor del sector C se volvió anormal. La señora Petrova miró a Clara. ¿Por qué necesitaba el D17? Las lágrimas de Clara empezaron a fluir de inmediato. Solo quería ayudar. Julio estaba muy cansado esos días. Le oí decir que la tercera tanda de datos de muestra era inestable, así que quise prepararlo con antelación. Julio la miró fijamente. «¿Cuándo te pedí que prepararas el D17?» Clara sollozó. Ese día en la oficina dijiste: «Ojalá el D17 estuviera listo antes. Pensé que querías que te ayudara». El rostro de Julio se puso azul. Solo estaba hablando solo. «Pero tú me diste el pase temporal». Tan pronto como dijo eso, todos en la habitación se giraron para mirar a Julio. Los dedos de Julio se cerraron lentamente hasta formar un puño. Lo observé. Por fin lo estaba probando en sus propias carnes. La persona a la que proteges apuñalándote por la espalda en el momento más crítico. La señora Petrova continuó. «Julio Cortés, ¿solicitó usted el acceso temporal?», respondió en voz baja. «Sí». Verificó que Clara Velasco no había aprobado la evaluación de acceso al sector C. Pensé que solo entregaría los documentos en la puerta y no entraría en la zona de trabajo principal. Intervine. Una vez que la puerta de seguridad del sector C se abre con una tarjeta, toda la zona de entrada se convierte en la zona del núcleo. Julio me miró. No aparté la mirada. La señora Petrova asintió y tomó nota. Luego Marcos Torres presentó las dos versiones de las hojas de aprobación del protocolo de seguridad. La versión antigua todavía tenía la sección 7. A la nueva versión le faltaba. La cuenta de carga era la del asistente del proyecto. Clara negó inmediatamente con la cabeza. Yo no lo cambié. Solo usé esa cuenta. La señora Petrova preguntó: «¿Quién le dio la cuenta?». Miró a Julio de nuevo. Julio cerró los ojos. «Fui yo». El silencio volvió a caer en la sala de conferencias. Julio finalmente entendió que al facilitarle las cosas a Clara,
no solo había abierto las puertas del laboratorio, también había abierto la puerta a la responsabilidad por el accidente, dijo en voz baja. Le di la cuenta, pero no le dije que cambiara el protocolo. Clara lloró. Julio, no puedes echarme toda la culpa a mí. De verdad que solo estaba haciendo lo que dijiste. Las palabras fueron bajas, pero cortaron profundamente. Julio giró la cabeza bruscamente. Clara Velasco. Ella se encogió. Tengo miedo. Miedo otra vez. Casi me echo a reír. El miedo era su pase universal, pero esta vez nadie se lo estaba tragando. La señora Petrova golpeó la mesa. Última pregunta. En el momento del accidente, antes de que se cerrara la puerta blindada, seguía la doctora Elena Ríos en la zona de evacuación del sector C. Un técnico sacó los registros del accidente. No videos, solo tiempos de acceso a las puertas, curvas de presión, tiempos de activación del sistema de aislamiento y datos de ubicación del personal. Los registros mostraban que a las 11:37 minutos y 22 segundos, Julio Cortés entró en el pasillo exterior del sector C. A las 11:37 minutos y 49 segundos, Clara Velasco salió del sector C. A las 11:37 minutos y 52 segundos, un acceso de supervisor activó el bloqueo de aislamiento. A las 11:38 minutos y 19 segundos, el sistema entró en bloqueo obligatorio. Eso significaba que desde el momento en que Clara fue evacuada hasta el bloqueo, todavía quedaban 27 segundos. 27 segundos. Las palabras finalmente quedaron expuestas para todos. La señora Petrova miró a Julio. ¿Por qué activó manualmente el bloqueo de aislamiento 27 segundos antes del bloqueo obligatorio? El rostro de Julio estaba pálido. Me miró de reojo. Le devolví la mirada. Esta vez no podía eludirlo hablando de una emergencia. Todos estaban esperando. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, tanto que Clara empezó a ponerse ansiosa. Finalmente su voz ronca rompió el silencio. En ese momento, juzgué que la doctora Elena Ríos podía manejar la operación de rescate interno por sí sola. Mis dedos temblaron ligeramente. Ya sabía la respuesta, pero escucharle decirla en voz alta todavía se sentía como una hoja sin filo, arrastrándose por mi pecho. Así que no me equivocaba. No se había quedado sin tiempo. Había sopesado sus opciones. Clara necesitaba ser salvada. Yo podía salvarme a mí misma, así que fui abandonada. La señora Petrova presionó. ¿En qué basó su juicio? Julio no pudo responder porque no había base. Solo favoritismo, solo costumbre, solo el hecho de que veía mi fuerza como algo que podía sacrificarse. Me levanté. Todos se volvieron hacia mí. Mi voz no era alta. Mi declaración es simple. Miré fijamente a Julio. El día del accidente le pedí que abriera la puerta de aislamiento. Él me escuchó. Sabía que yo todavía estaba dentro, pero eligió cerrarla. Los ojos de Julio se pusieron rojos. Elena, yo no le dejé terminar. Por lo tanto, no restauraré las autorizaciones de las patentes. Un silencio sepulcral cayó en la sala. Clara habló de repente a través de sus lágrimas. ¿Y qué hay de mí entonces? No era mi intención. Es que quiero tanto a Julio. No podía soportar verle tan cansado. Esa frase finalmente arrancó todas las máscaras. No era una becaria inocente. Era alguien que había entrado en la zona del núcleo por motivos egoístas. Julio la miró, y la última chispa de instinto protector en sus ojos murió. Después de la vista, el Departamento de Cumplimiento tomó una decisión preliminar inmediata. Clara Velasco fue suspendida a la espera de una mayor investigación. Julio Cortés fue destituido de su cargo como director del proyecto y se le revocaron todos sus derechos relacionados con el proyecto. A Dinámica Vidian se le prohibió seguir usando mis 3 patentes hasta que se confirmara la responsabilidad de seguridad y se renegociaran los términos de autorización. Cuando se leyó el veredicto, Julio se quedó congelado como si estuviera clavado en el suelo. Clara sollozaba tan fuerte que apenas podía respirar. Mientras la ayudaban a salir, seguía gritando. Julio, di algo para defenderme. Esta vez, Julio no corrió tras ella. Simplemente la miró con una mirada extraña. Creo que por fin vio lo que se escondía detrás de las lágrimas de Clara. Pero eso ya no era asunto mío. Recogí mis documentos preparándome para salir. Julio me llamó de repente. Elena. Me detuve. Se acercó con su voz quebrada. Hablemos. Leonor Salas se interpuso frente a mí. Señor Cortés,
Para asuntos relacionados con el divorcio y la responsabilidad del accidente, por favor póngase en contacto conmigo. Julio me miró. Solo quiero decirle unas palabras. Le hice una señal a Leonor para que esperara y luego me volví hacia Julio. Habla. Sus ojos estaban inyectados en sangre. De verdad que no quería que murieras ese día. Asentí. Lo sé. Se aferró a eso como a un salvavidas. Lo sabes. Simplemente no creo que pensaras que yo podía morir. Su rostro palideció. Continué, y eso es aún más ridículo. La garganta de Julio se tensó. Admito que cometí un error de juicio. No. Negué con la cabeza. No cometiste un error de juicio. Simplemente te acostumbraste a ponerme a mí en último lugar. Se quedó helado. Le dije, Clara llora, la consuelas a ella primero. Tu madre, monta un numerito, me dices que lo aguante. El proyecto va mal, me haces asumir el golpe. El laboratorio explota, crees que puedo manejarlo yo sola. Julio, en tu corazón yo no era tu esposa. Era tu póliza de seguro. Sus ojos se pusieron aún más rojos. Yo no. Lo hiciste. Lo interrumpí. Simplemente solía dejar que pasara así, que nunca te diste cuenta. Bajó la cabeza con las venas del dorso de las manos marcadas. Después de una larga pausa dijo en voz baja, me equivoqué. Esas dos palabras llegaron demasiado tarde para que yo las necesitara. Si hacía 3 días cuando desperté sus primeras palabras hubieran sido una disculpa, si en la sesión informativa no hubiera intentado mentir en mi nombre, si en la cena familiar hubiera detenido la humillación de Carmen, tal vez yo habría sentido dolor durante más tiempo. Pero tomó la decisión equivocada cada vez. Tan equivocada que incluso odiarlo me parece una pérdida de tiempo. Le dije, no te equivocaste conmigo, simplemente me perdiste. Julio levantó la cabeza de golpe. Me di la vuelta y me alejé. Dio 2 pasos tras de mí, pero Leonor le bloqueó el paso. Señor Cortés, por favor mantenga las distancias. Salí del edificio de Dinámica Vidian. La luz del sol era cegadora. Marta había venido a recogerme. Después de subir al coche me preguntó, ¿se ha acabado? Me recosté en mi asiento. Todavía no. ¿Qué más? El divorcio. Marta suspiró. Lo alargará. Entonces que lo alargue hasta los juzgados. En el pasado no tenía miedo de que las cosas se alargaran. Tenía miedo de romper, miedo de lo que dirían los demás, miedo de que 7 años de relación se convirtieran en un chiste. Ahora solo tengo miedo de una cosa, de volver a ablandarme. Esa misma tarde Julio firmó por fin la notificación previa al litigio y la oferta de acuerdo de divorcio. Al mismo tiempo, el aviso disciplinario interno de Vidian se filtró en Internet. Julio fue suspendido como director del proyecto. Clara fue suspendida a la espera de investigación. Marcos Torres fue reincorporado a su puesto para ayudar al Departamento de Cumplimiento a reconstruir los protocolos de seguridad. Esta noticia llegó rápidamente a Carmen. Me llamó. No contesté. Envió una larga serie de mensajes de voz. Elena, fui un poco dura la última vez. No te lo tomes a pecho. Julio está bajo una presión inmensa ahora mismo. No le presiones más. ¿Qué matrimonio no tiene sus más y sus menos? Y esa chica Clara tampoco es buena. No dejaré que vuelva a entrar en casa. Vuelve a casa. Miré la pantalla encontrándolo absurdo. No estaba admitiendo que se había equivocado. Simplemente se dio cuenta de que Clara no podía proteger a Julio. Así que se acordó de mí, su nuera. La bloqueé a ella también. Al segundo siguiente llegó un mensaje de Julio. No escuches a mi madre. Estaré en casa esta noche. Podemos hablar bien. Casa, todavía pensaba que esa era mi casa. No respondí. Volví a mi pequeño piso que había comprado antes del matrimonio. Nadie había vivido aquí durante mucho tiempo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas para el polvo. Marta me ayudó a abrir las ventanas. Había un ligero olor a polvo en el aire, pero sentí una sensación de alivio. Al menos aquí no había acusaciones de Carmen, ni llamadas nocturnas de Julio, ni lágrimas falsas de Clara. Todo aquí me pertenecía a mí. Marta me ayudó a hacer la cama. ¿Te quedarás aquí por ahora? Asentí. Sí. ¿Qué pasa con tus cosas? ¿Tienes que ir a buscarlas a tu piso? Sí. Miré por la ventana. Iré mañana. Marta parecía un poco preocupada. Iré contigo. No hace falta. Sonreí. Algunas puertas tengo que cerrarlas yo misma. A la mañana siguiente conduje hasta nuestro antiguo piso. Julio, como esperaba, estaba allí. No había dormido en toda la noche sentado en el sofá del salón.
En la mesa de centro estaba nuestra foto de boda. En la foto yo llevaba un vestido blanco sonriendo radiante. Julio estaba a mi lado cogiéndome de la mano. La forma en que me miraba entonces era genuinamente tierna. No negaba el pasado. Pero el pasado no podía salvar el presente. Al verme entrar se levantó de inmediato. «Elena, has vuelto». Saqué una maleta. «He venido a por mis cosas». La luz de su rostro se apagó. «¿Tenemos que hacer esto?». No respondí. Fui directa al despacho. En el despacho estaban mis diarios de laboratorio, copias de mis patentes personales originales y algunos álbumes de fotos antiguos. Julio me siguió. «Esto puede esperar». «No, tantas ganas tienes de cortar todos los lazos conmigo». Metí un cuaderno en la maleta. Sí, la palabra hizo que su rostro palideciera. De repente sacó una cajita de un cajón. Dentro estaba la primera pluma estilográfica que le había regalado. Había suspendido la defensa de su primera propuesta de proyecto, se había escondido en el hueco de una escalera y se negaba a salir. Le compré esta pluma y le dije: «Julio, la próxima vez usa esto para firmar un contrato de éxito». Él tuvo éxito más tarde, pero en ese éxito yo me fui consumiendo lentamente. Me tendió la caja. «¿Todavía acuerdas?». La miré. «Me acuerdo». Un rayo de esperanza iluminó sus ojos. «Entonces también deberías recordar que no siempre fuimos así. Tuvimos muchos buenos momentos». Cerré la maleta. «No los niego. Entonces, ¿por qué no puedes darme otra oportunidad?». Lo miré. «Porque los buenos momentos no pueden deshacer una puerta blindada». Su mano que sostenía la caja se quedó congelada en el aire. Tiré de la maleta y salí. Cuando llegué a la puerta de repente dijo: «Si te hubiera salvado a ti primero, Clara podría haber muerto». Me detuve, me di la vuelta. «No lo habría hecho». Se quedó atónito. Le dije: «Clara estaba más cerca de la puerta. Si hubiera seguido la ruta de evacuación, podría haber salido por su propio pie. Estaba llorando y negándose a irse, y tú la cogiste en brazos. Eso hizo perder la primera ventana de evacuación». El rostro de Julio se volvió mortalmente pálido. Él sabía todo esto. Simplemente nunca se atrevió a admitirlo. Continué. La que de verdad necesitaba una mano para levantarse era yo, herida por la onda expansiva. Sus lágrimas finalmente cayeron. «Elena». Abrí la puerta. «No me llames así». Mientras la puerta se cerraba, escuché la pequeña caja caer al suelo. La reunión previa al divorcio se programó una semana después en el despacho de un abogado cerca de los juzgados. Julio ya no se negaba a aceptar documentos, pero solicitó una reunión conmigo. Leonor me preguntó si quería negarme. Lo pensé un momento y dije que sí, no para reconciliarnos, sino para que entendiera del todo que no había vuelta atrás. Ese día Julio llegó temprano. Llevaba un abrigo azul oscuro que yo le había comprado antes. Su pelo estaba bien peinado, parecía mucho más tranquilo que hacía unos días. En la mesa había 2 tazas de café. Una era un café con leche sin azúcar, el mío de siempre. No lo toqué. Al ver esto, los ojos de Julio se apagaron. El mediador preguntó primero: «¿Existe alguna posibilidad de reconciliación entre las partes?». Julio me miró de inmediato. Respondí: «No». Una palabra simple y corta, limpia y afilada. Los dedos de Julio se cerraron lentamente. El mediador volvió a preguntar: «¿Cuál es el motivo de divorcio de la esposa?». Saqué los documentos. Abandono emocional a largo plazo en el matrimonio. Durante un accidente, el marido, teniendo tiempo para evacuar, priorizó salvar a una tercera persona y cerró la puerta blindada. Posteriormente intentó utilizar la relación matrimonial para exigirme que restaurara los derechos de patente en la empresa. Una ruptura total de la confianza entre ambas partes. El mediador frunció el ceño. Miró a Julio. «¿Reconoce esto el marido?». La voz de Julio era baja. «Admito un error en mis acciones durante el accidente, pero no estoy de acuerdo en que la confianza esté completamente rota». Lo miré. «Tu desacuerdo no cambia los hechos». El dolor parpadeó en sus ojos. «Elena, ya me he distanciado de Clara». Sonreí levemente. «¿Crees que el problema es solo Clara?». Velasco se quedó helado. Le dije: «Ella solo reflejó las prioridades en tu corazón». El rostro de Julio palideció. «Cambiaré. Ya no lo necesito. No puedes borrar 7 años por un error». Lo miré. «No estoy borrando 7 años. Simplemente elijo no pasar el resto de mi vida pagando por ellos». Se quedó en silencio. El mediador suspiró en voz baja. El proceso pasó a la división de bienes. Julio apenas puso objeciones,
porque Leonor lo había expuesto todo con demasiada claridad. Propiedad de los bienes, derechos de patentes prematrimoniales, transferencias durante el matrimonio, gastos del hogar, adelantos para proyectos. Cada artículo tenía pruebas. Se quedó mirando esas facturas y de repente murmuró: «Pusiste mucho». No dije nada. Ya se lo había dicho antes, pero nunca me escuchó de verdad. Solo recordaba sus propias dificultades al crear la empresa, no que yo también me estaba consumiendo. Cuando terminó la reunión, Julio firmó la confirmación. Mientras salía del despacho, me llamó: «Elena, todavía tenemos tiempo. El juzgado da un período de reflexión». Le respondí: «No hace falta que me lo recuerdes. Estoy tranquila todos los días». Esbozó una sonrisa amarga. «Tus palabras duelen mucho ahora». Lo miré. Antes no dolía con mis palabras porque siempre me hacía daño a mí misma primero. Se quedó allí de pie en silencio durante mucho tiempo. Salí a una ligera llovizna. Marta me estaba esperando en el coche. Tan pronto como entré, mi teléfono vibró. Marcos Torres había enviado una foto de la entrada al edificio del proyecto. Julio estaba de pie frente al torno. La pantalla brillaba. «Acceso denegado». Marcos añadió un mensaje: «Acaba de intentar entrar en la zona del proyecto. Le han bloqueado el acceso». Miré la foto y no sonreí. Simplemente sentí que a veces el destino es justo. Una vez él revocó mi acceso encerrándome. Ahora su acceso había sido revocado y se quedaba fuera. Esa misma tarde, Dinámica Vidian celebró una reunión interna sobre cambios de personal. A Julio se le ordenó entregar todos los materiales del proyecto. Los resultados de la investigación sobre Clara también estaban listos. Había utilizado ilegalmente la cuenta del asistente del proyecto para cargar páginas de procedimientos, se había excedido en su autoridad al pedir reactivos y había entrado en el sector C sin formación. Aunque afirmaba que no tenía intenciones maliciosas, la empresa ya no la emplearía. También tendría que colaborar con las autoridades posteriores para determinar la responsabilidad de seguridad. Carmen me llamó de nuevo desde un número nuevo. Esta vez contesté. No se atrevió a gritar. Incluso había sollozos en su voz. «Elena, por favor, ayuda a Julio. Ahora ni siquiera puede entrar en la empresa. Está destrozado». Me senté junto a la ventana de mi pequeño piso viendo las gotas de lluvia resbalar por el cristal. «No puedo ayudar». «Sí puedes. Si simplemente restauras tus patentes, el señor Salgado todavía lo mantendrá en el proyecto». «¿Por qué iba a restaurarlas?» Carmen entró en pánico. «¿Es tu marido?», le dije. «No por mucho tiempo». Hubo un segundo de silencio al otro lado. Luego empezó a llorar. «No siempre te he hablado con amabilidad, pero no puedes ser tan cruel. Nuestra familia te trató bastante bien». Me reí. «Su familia me trató bien. Al menos Julio se casó contigo». De repente sentí que todo no tenía sentido. Incluso ahora ella seguía pensando que el matrimonio era un regalo para mí de la familia Cortés. Le dije: «Carmen, que Julio se casara conmigo no fue caridad, y que yo me casara con él no fue pagar una deuda». La respiración de Carmen se cortó. «¿Cómo te has vuelto así?». Miré los vendajes que aún tenía en el brazo. Su hijo me encerró en una habitación una vez y eso me hizo más inteligente. Colgué y luego bloqueé ese número también. Al día siguiente presenté oficialmente las condiciones para restaurar la autorización al Departamento de Cumplimiento. Primero, el jefe del proyecto no podía ser una persona involucrada en el incidente. Segundo, los procedimientos de la zona del núcleo debían reconstruirse y pasar una revisión de seguridad independiente. Tercero, a Clara Velasco y a los infractores relacionados se les prohíbe acceder a cualquiera de los materiales técnicos de las patentes. Cuarto, Dinámica Vidian debe emitir una disculpa pública por los daños físicos y el uso no autorizado de mi nombre. Leonor preguntó: «¿Sigues dispuesta a restaurar la autorización parcial?», respondí. «Sí». Parecía sorprendida. Miré por la ventana. La patente no pertenece solo a Julio Cortés. Hay mucha gente trabajadora en el equipo del proyecto. Mi contraataque no consiste en destruir a todo el mundo. Consiste en recuperar el control de las reglas. Esa es la mayor diferencia entre Julio y yo. Él puede sacrificar las reglas para proteger a una persona. Yo no sacrificaré las reglas porque odie a una persona. Pero esta vez las reglas las pongo yo. El día que Dinámica Vidian reabrió la zona del proyecto, Julio apareció de nuevo. Pensó que al menos podría asistir a la reunión de traspaso,
pero el control de acceso lo detuvo de nuevo. El vestíbulo estaba lleno de gente. Los empleados que antes eran los primeros en saludarlo ahora bajaban la mirada y lo evitaban. No porque fueran unos snobs. Todo el mundo sabía que Julio Cortés ya no era la persona que podía decidir el destino del proyecto. Se quedó detrás de la puerta de cristal con el rostro pálido. Marcos Torres salió de dentro. Julio lo llamó. Marcos se detuvo. Señor Cortés. El trato era educado pero distante. Julio preguntó, ¿quién es el nuevo jefe? Marcos dudó. El señor Salgado aún no lo ha anunciado, pero el departamento de cumplimiento se hace cargo temporalmente. Y Elena Ríos. La doctora Ríos asistirá hoy a la reunión de reconstrucción del proceso de seguridad. Los ojos de Julio parpadearon. ¿Puedo verla? Marcos lo miró. Puede que ella no quiera verle. El rostro de Julio palideció. Marcos se dio la vuelta para irse cuando Julio habló de repente. Ese día, si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Marcos se detuvo. Después de una larga pausa dijo, yo habría sacado a la doctora Ríos primero. Los labios de Julio perdieron todo su color. Marcos continuó, porque estaba herida, porque estaba cerca de la puerta, porque todavía había tiempo. Y, lo que es más importante, porque es una persona, no un proceso que pueda sacrificarse en aras de un protocolo. Eso golpeó más fuerte que cualquier declaración en la vista disciplinaria. Julio se quedó allí como si le hubieran drenado toda la fuerza. Cuando llegué, vi por casualidad esta escena. Él también me vio. En los pocos días que llevábamos separados había perdido mucho peso. Su mandíbula estaba demacrada, sus ojos exhaustos. Elena. Yo estaba rodeada por Leonor y el equipo de cumplimiento. No me detuve mucho tiempo. Si necesitas algo, contacta con mi abogada, dijo. Solo quería preguntarte, ¿estás mejor? Una pregunta normal. Si la hubiera hecho hacía unos días podría haber llorado. Ya no me duele. Me estoy recuperando. Susurró. Lo siento. Asentí. Te he oído. Un rayo de esperanza se iluminó en sus ojos, y luego murió rápidamente porque yo no dije no pasa nada. Él sabía que no lo haría. El sistema de control de acceso del proyecto reconoció mi identidad. Una luz verde parpadeó. Elena Ríos, representante autorizada. Acceso concedido. La puerta de cristal se deslizó para abrirse. Julio se quedó fuera. Yo me quedé dentro. La escena parecía un reflejo invertido de aquel día. Pero esta vez el que se quedaba fuera era él. Miró la pantalla de acceso. Su voz se quebró. Ahora no puedo ni entrar. Lo miré. Ese día yo tampoco pude salir. Sus ojos se pusieron rojos al instante. No me demoré. En la sala de conferencias, el equipo de cumplimiento ya estaba esperando. Los pósteres del proyecto en las paredes habían sido retirados. La foto de Julio había desaparecido, reemplazada por un nuevo diagrama de protocolos de seguridad. Marcos estaba explicando las reglas de acceso a la zona del núcleo. Cada cláusula era más estricta que antes. Después de escuchar, sugerí 3 enmiendas. No para hacer las cosas más difíciles, sino para cerrar verdaderamente las lagunas. La reunión iba por la mitad cuando entró don Diego. Parecía mucho más cansado. Doctora Ríos, la empresa va a emitir una disculpa pública de acuerdo con sus condiciones. Asentí. La disculpa no es solo para mí, es para todos los miembros del proyecto que fueron puestos en riesgo debido a procedimientos irregulares. Señorita Ríos tiene razón. Después de la reunión don Diego me retuvo. Doctora Ríos, la decisión disciplinaria para Julio Cortés ya se ha tomado. Es destituido como director del proyecto y transferido de los puestos clave en el departamento de I+D. La Asociación de la Industria también registrará esto como un incidente grave de seguridad. No me sorprendió, y Clara Velasco, la empresa ha rescindido su beca. Es sospechosa de falsificar los registros de procedimientos. Veremos qué muestra la investigación. Don Diego me miró. ¿Cree que es demasiado indulgente? Lo pensé un momento. No. Pareció un poco sorprendido. Le dije, no necesito que sean destruidos. Solo necesito que nunca más pongan en peligro la seguridad de otros por sus propios motivos egoístas. Don Diego se quedó en silencio durante mucho tiempo. Doctora Ríos, le debo una. Después del incidente, el primer instinto de la empresa fue proteger el proyecto. Admito que me sorprende que todavía esté dispuesta a restaurar la autorización. Miré los nuevos documentos de procedimientos en la mesa de conferencias. No hago esto por dinámica Vidian. Hago esto para que mi propio trabajo no sea definido por las personas equivocadas. Era la verdad.
Una vez Julio usó mi patente como moneda de cambio. Clara usó mi tolerancia como escudo para cruzar los límites. Carmen usó mi devoción como el deber de una nuera. Ahora lo estaba recuperando todo paso a paso. La tecnología es mía. Los límites son míos. Mi vida es mía. Por la tarde, Dinámica Vidian publicó un comunicado público. La empresa admitió graves fallos en la gestión de procesos durante el incidente. Reconoció el uso de mi nombre en comunicaciones externas sin mi consentimiento y emitió una disculpa pública para mí y los miembros relevantes del proyecto. No hubo malentendidos en el comunicado ni conflictos familiares, solo hechos. Miré el comunicado, no sentí la emoción que había imaginado. Principalmente me sentí tranquila. Por la noche salí del edificio del proyecto. Julio seguía fuera de la puerta. Parecía que había estado esperando mucho tiempo. En su mano estaba el anillo, mi anillo de bodas. Se acercó a mí y me lo tendió. «Te lo dejaste en tu bata de laboratorio ese día». Lo miré. No me lo dejé. Me lo quité. Su mano se quedó helada. «No lo cogeré. Tíralo». Lo miré. «Julio, siempre pensaste que yo revoqué la autorización de la patente». Sus ojos temblaron. Le dije, «En realidad lo que revoqué fue mi confianza en ti». Sopló una ráfaga de viento. Sus lágrimas finalmente cayeron. Me di la vuelta y subí al coche. Esta vez no corrió tras de mí. El día que recibí la sentencia de divorcio, hacía un tiempo precioso. No era uno de esos días de lluvia dramáticos de una novela. El sol brillaba intensamente y soplaba una ligera brisa. Julio y yo nos sentamos en extremos opuestos del pasillo. Las pocas sillas vacías entre nosotros eran como la distancia final de nuestro matrimonio. Cuando el secretario llamó nuestros nombres, Julio se levantó. Sus pasos eran un poco lentos. Me miró como si todavía quisiera decir algo. Yo entré primero. El proceso fue rápido. Firma, confirmación, sello. Cuando me entregaron la sentencia no lloré. Tampoco sonreí. Simplemente sentí que algo pesado que había estado sobre mis hombros caía finalmente al suelo. Mientras salía de los juzgados, Julio me llamó. «Elena». Me detuve. Sostenía su propia sentencia de divorcio. Sus ojos estaban rojos. «Me odiarás en el futuro». Lo pensé. «No». Se quedó atónito. Le dije, «Odiarte me quitaría demasiado tiempo». Su expresión se volvió peor que si lo hubiera maldecido. «Alguna vez pensarás en mí, sí». Una débil luz parpadeó en sus ojos. Añadí, «Me acordaré de esa puerta y me recordaré a mí misma que nunca más debo poner mi vida en manos de otra persona». La luz en sus ojos se apagó por fin. Después de un largo silencio dijo en voz baja, «Si pudiera hacerlo todo de nuevo, te habría salvado a ti primero». Lo miré. «Pero la vida no se puede repetir». No dijo nada más. Me di la vuelta y bajé las escaleras. Leonor estaba esperando junto al coche. Cogió los documentos y sonrió. «Enhorabuena, doctora Ríos». Yo también sonreí. «Gracias». Ese mismo día, Dinámica Vidian completó la reestructuración del proyecto. Mi patente fue restaurada bajo una autorización limitada. La autorización ya no estaba vinculada al equipo del proyecto personal de Julio Cortés, sino al nuevo equipo reestructurado que cumplía con las normas. Marcos Torres fue nombrado jefe de seguridad. Todos los procedimientos de acceso a la zona del núcleo se sometieron a una nueva formación. No volví a Julio, pero nunca dejé el campo que amaba. Simplemente encontré el lugar adecuado para mí. Puedo colaborar, pero no más sacrificios. Puedo confiar en las reglas, pero ya no confío ciegamente en ninguna persona. Unas semanas más tarde, se anunció oficialmente la acción disciplinaria de la industria contra Julio Cortés. Fue destituido de los puestos clave de I+D y se le prohibió ejercer como director principal de proyectos de alto riesgo durante 2 años. Clara Velasco, por alterar ilegalmente los procedimientos y excederse en su autoridad al pedir reactivos, fue despedida de su beca en Vidian. Se le ordenó pagar una indemnización y fue remitida para una mayor investigación. Después de que Carmen no pagara la hipoteca de la antigua casa, finalmente no tuvo más remedio que alquilar la habitación de invitados. Envió a un familiar para que me pasara un mensaje. Sabe que se equivocó y quiere verme. No fui. Algunas disculpas no están destinadas a compensar a la víctima. Solo sirven para aliviar la propia culpa. No tengo ninguna obligación de seguirles el juego. El día que me quitaron los vendajes del brazo, Marta me acompañó a una revisión. La cicatriz seguía ahí una fina línea que cruzaba mi antebrazo. Marta preguntó,
¿Te molesta? Toqué la cicatriz. No me recuerda que sobreviví. No porque Julio Cortés se diera la vuelta, sino porque yo misma pulsé la válvula de liberación de presión final. Un mes después, me mudé a un nuevo laboratorio. Era pequeño pero luminoso, con plantas en el alféizar y mis notas de laboratorio reorganizadas en el escritorio. La placa en la puerta decía: Elena Ríos, investigadora principal. Ni rastro del nombre de Julio Cortés. No soy el apéndice de nadie. Marcos Torres vino a entregar la primera versión del nuevo manual de protocolos de seguridad. Sonrió y dijo: Doctora Ríos, esta vez la sección 7 está escrita en letra muy grande. Lo abrí. La sección 7 era muy clara. Nadie puede eludir las reglas de acceso de seguridad debido a relaciones emocionales, presión laboral o tareas especiales. Sonreí. Excelente. Marta bromeó desde un lado. Esa sección parece que fue escrita específicamente para alguien. Cerré el manual, no para alguien, para la Elena del pasado, para la que siempre pensó que el amor podía arreglarlo todo, la que siempre sostenía a los demás, para la que solo entendió los límites después de quedarse encerrada tras una puerta blindada. Esa tarde estaba sola en el laboratorio. La puesta de sol caía sobre la ventana de cristal, calentando toda la habitación. Mi teléfono vibró de repente. Un mensaje de un número desconocido. Elena, hoy he pasado por el nuevo laboratorio. Al ver que estás bien me siento aliviado. Lo siento. Lo miré durante mucho tiempo, luego lo borré sin responder. No todas las disculpas necesitan una respuesta, y no todo arrepentimiento tardío merece un lugar donde aterrizar. Apagué mi teléfono, me puse la bata de laboratorio y caminé hacia mi puesto de trabajo. El nuevo reactor zumbaba silenciosamente, emitiendo una luz azulada. Detrás de mí la puerta de seguridad se cerró lentamente. Esta vez la puerta no era un muro que me dejaba encerrada. Era un límite que yo misma había marcado con mis propias manos. Al otro lado de la puerta quedaba el pasado. A este lado estaba yo,